soy del Camino Neocatecumenal y bueno, estoy aquí, soy de la tercera comunidad de la Sagrada Familia y bueno, soy el primero de 10 hermanos y yo creo que es importante también decir estos hechos históricos. ¿Por qué? Porque después a mí me van a ayudar, ¿no? Me ayudaron en su momento. Y cuando todo empezó la guerra, cuando empezó el 24 de febrero del 2022, yo estaba pues a 700 kilómetros de Kiev, en una ciudad que estaba a media hora de la frontera con Eslovaquia. Y bueno, cuando me llamaron de la parroquia a las 6 de la mañana y tal, y me dijeron, mira, Pedro, que están bombardeando Kiev, ten cuidado, están entrando ya los tanques rusos, la gente está huyendo, las carreteras están bloqueadas. Y bueno, yo en esa situación, pues, la verdad que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo e incertidumbre y no sabía lo que hacer. Pero bueno, yo vi también que, o sea, tenía como una cosa en el corazón, que si el Señor me había enviado allí a la misión, la Iglesia me había enviado en el 2011 y me había precedido hasta ese momento, ¿por qué no me iba a preceder también en este momento? Y bueno, la verdad que después de mucho miedo, de mucho combate interior, pues dije, bueno, pues que sea tu voluntad. Así que con otro vicario de la parroquia, que estaba también en ese curso de formación, pues cogimos el coche y nos fuimos, ¿no? Era un camino largo de 10 horas, entonces pues la verdad que fue impresionante porque todos los coches iban para la frontera, nosotros íbamos en dirección contraria, también las gasolineras estaban llenas, había mucha tensión en el ambiente porque todos querían repostar, tenían prisa y bueno, conseguimos llegar a Kiev a las 8 de la tarde, ¿no? a la parroquia, justo cuando empezaba el toque de queda, porque después ya era peligroso quedarse después del toque de queda porque hubo momentos en los que incluso pues, se oían disparos, ¿no? Por los alrededores de la parroquia, así como metralletas. Y bueno, pues llegamos allí a la parroquia, ¿no? Y en la parroquia pues también hay 4 sacerdotes más. ¿Y qué hacemos? Pues cogimos los colchones, las cosas así más de primera necesidad y nos bajamos abajo, ¿no? A la sala de abajo de la parroquia, donde está la caldera, y allí dormimos aquella noche. Y al día siguiente pues nos levantamos, abrimos la iglesia lo primero y nos fuimos a rezar los laudes en la capilla. Y bueno, abrimos la iglesia porque, claro, nosotros le habíamos dicho a los feligreses que en caso de guerra, pues la iglesia estaría abierta. Y entonces, pues estábamos rezando los laudes y bueno, llegó el momento pues de abrir una palabra al azar, un evangelio. Le estábamos pidiendo al Señor que nos diera pues una palabra, ¿no? Cómo tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que hacer, una palabra de consuelo. Y salió la palabra del evangelio que dice que las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Y dónde reclinó la cabeza el Hijo del Hombre? Pues en la cruz. Entonces, en ese momento, pues yo vi que el Señor me invitaba a coger esta cruz. Y después seguía el Evangelio de los 72 discípulos que envió Jesús de 2 en 2, con lo puesto, sin nada. Y me hablaba esa palabra de la precariedad. ¿De qué precariedad? Pues de la precariedad de que no sabría si al día siguiente me levantaría, no me levantaría, si caerían bombas, no caerían. Pero bueno, esa palabra me consoló porque fue también la palabra que recibí en el 2011 cuando la Iglesia me envió a Kiev, cuando en una convivencia escruté esa palabra. Y yo vi pues que esa palabra venía del Señor y que si me había precedido hasta ese momento,
pues también me iba a preceder. Y la verdad pues que me dio paz, pero es verdad que eso, que con miedo. Y claro, todavía no habíamos terminado la oración de los laudes cuando vino una pareja mayor, un matrimonio ya mayor con su hija, y dice, mira, nosotros no hemos podido escapar, no tenemos a dónde ir, pero bueno, si nosotros queremos morir aquí con el Señor. Y bueno, a mí eso me tocó. También ver cómo el Señor, en esta situación de sufrimiento, de miedo, llama a la gente a que se encuentre con Él. Y la verdad que después empezaron a venir más feligreses a la parroquia. Y claro, nos encontramos en un momento en el que, bueno, empezamos a preparar allí colchones en la sala de abajo y tal, pero no teníamos tampoco, pues, lo básico, ¿no? Víveres, pues, para abastecer a toda esa gente. Y entonces nos llamó un benefactor y nos dijo, mira, aquí tenéis mi tarjeta, usadla, comprad lo que queráis. Total que en ese mismo momento, ya que estaba cerca del toque de queda, con el párroco, fuimos pues buscando un supermercado o algo que estuviera abierto pues para comprar. Y bueno, estaban casi todas las tiendas cerradas, pero casualmente encontramos pues un supermercado que estaba abierto, no había nadie dentro, solamente los que vendían y tal, y lleno de productos, ¿no? Y entonces, pues, gracias a eso, pues pudimos comprar y pudimos vivir, pues, en ese tiempo, durante 4 o 5 meses primero, con todo lo que compramos allí. Y vi también en este acontecimiento, pues, cómo el Señor también provee. Y porque, bueno, también fueron acogidos en la parroquia, pues, gente de todas las edades. Había personas mayores, matrimonios jóvenes, con hijos pequeños. Y a mí me tocó en ese tiempo, personalmente, la comunión que el Señor nos dio. Porque todos los días nos levantábamos y rezábamos juntos los laudes, comíamos juntos, rezábamos la hora intermedia, después teníamos la Eucaristía. Y claro, también a la Eucaristía venían pues 50, 60 personas a la Eucaristía diaria. Cuando anteriormente, antes de la guerra, pues a la misa diaria pues venían 6, 8 personas. Y aparte de las que vivían allí, pues venía más gente, ¿no? Algo que también pues me sorprendió. Y vi la obra del Señor en esto. Y la verdad que eso también hacíamos las vísperas, rezábamos, pues exponíamos al Santísimo, cantábamos los salmos, rezábamos el rosario en el búnker, ¿no? En una habitación que le llamamos el búnker, que está enladrillado. No sé ahí, ahí en esa foto. Y bueno, pues ahí teníamos el Santísimo y ahí rezábamos todas las noches antes de acostarnos. Ahí también dormían pues los parroquianos, nosotros dormíamos en una sala aparte y fue un momento en el que verdaderamente, pude experimentar una verdadera intimidad con Jesucristo. Como experimenté también que el Señor me consolaba en esa situación, cada palabra, cada antífona, cada salmo, hablaba del amor que el Señor me tiene, ¿no? Y también, pues, bueno, es verdad que actualmente la situación allí en Kiev y en toda Ucrania es bastante difícil porque muchas personas han huido, ¿no? Sobre todo familias separadas, ¿no? Por el hecho de que la mujer con los niños se iban al extranjero, a los maridos tenían que quedarse allí porque no los dejaban salir, porque está la ley de movilización, ¿no? De reclutamiento. También pues eso, las continuas alarmas antimisiles que suenan todos los días, el cansancio psicológico, los hombres pues que constantemente tienen ese miedo a ser reclutados, ¿no? Que pueden tocar a tu puerta y decir, mañana preséntate en el cuartel. Y
Y bueno, es una situación, digamos, de sufrimiento, pero también es una situación en la que he podido experimentar y he visto y he sido testigo de cómo el Señor llama a su Hijo constantemente, porque la parroquia, pues gracias pues, a benefactores y tal, pues empezaron a mandarnos productos, ¿no?, de primera necesidad, pues alimentos, medicina, ropa, y empezó a venir mucha gente a la parroquia en primer lugar a pedir, ¿no?, a pedir pues esos productos, lo que necesitara. Pero muchos de ellos después empezaron a participar de la vida pastoral y sacramental de la parroquia. Empezaron a pedir, a prepararlos para los sacramentos. Algunos no estaban ni siquiera, pues no habían recibido la primera comunión, o hacía mucho tiempo que no se habían confesado. Y en ese tiempo pues tuvimos 3 matrimonios, 3 bodas y varias primeras comuniones. Eran parejas pues que vivían toda la vida de pareja de hecho, en el pecado, y en esa situación dijeron, pues vamos a casarnos. Y yo ahí también vi cómo el Señor a través de la cruz, a través del sufrimiento, cómo la gente busca una respuesta ante la muerte, ante el sufrimiento, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? O sea, si estoy aquí viviendo mi vida como quiero, ¿qué hay después de esto? Y yo soy testigo de eso. También soy testigo, pues, tengo un ahijado de bautismo, que es un soldado, ¿no?, ya adulto, y que estaba en el frente y que lo hirieron y lo trasladaron a Kiev, al hospital, a un hospital de Kiev, y a través de un amigo suyo, pues pidió prepararse para los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la penitencia, y me dijo el párroco, bueno, pues ve tú al hospital y prepáralo. Y durante esas 2 o 3 semanas que él estuvo allí ingresado, pues le estuve haciendo las catequesis y ya cuando le dieron el alta, pues bueno, vino a la parroquia y en la misa dominical, delante de toda la comunidad parroquial, pues recibió los sacramentos. Después ya lo mandaron al frente otra vez y bueno, actualmente no sabemos dónde está. Está desaparecido, no sabemos si vive o no vive. Casualmente ayer fue su cumpleaños. Y bueno, hay muchos hombres también que están en esa situación, muchas familias que no saben dónde están sus maridos, dónde están, si están vivos o no están vivos. Pero bueno, está la esperanza también, porque he sido también testigo de cómo el Evangelio, ¿no?, el sermón de la montaña, de amar a los enemigos, se cumple. Porque como dice el sermón de la montaña, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. Si te golpean en la mejilla derecha, por la izquierda. Y es verdad que cuando escuchamos esas palabras, las leemos, pueden ser muy bonitas. ¿Por qué son bonitas? Pues porque nos suenan muy lejanas. Pero cuando realmente vemos y vienen personas que te dicen, pues mi marido está en la guerra, pues he perdido a mi hijo, pues he tenido que huir de mi casa porque está destruida. ¿Qué pensamos de los enemigos? ¿Qué pensamos? Y yo soy testigo de que verdaderamente este amor al enemigo, esta palabra, que también cumplió Jesucristo en su carne, pues cuando Él estaba en la cruz y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? De cómo tú y yo, con nuestros pecados, somos esos enemigos. Y de cómo Él respondió dando su vida, rezando, intercediendo ante nosotros por el Padre. Y también, pues, tuve la gracia, ¿no?, de escuchar un testimonio de una familia, un matrimonio ya mayor, con 6 hijos, y uno de sus hijos murió en la guerra. Y ya cuando recuperaron el cuerpo y celebraron el funeral, tanto los padres de este chico como los hijos dijeron públicamente, nosotros perdonamos
a los enemigos. Nosotros perdonamos a aquellos que han matado a mi hijo. Y verdaderamente soy testigo de que estos son obras de vida eterna, ¿no? De que estos son obras que solo el Señor da la gracia. Y de que esto es signo también de resurrección. Porque tantas veces, pues, están vivos, por lo menos yo, ¿no? En mí mismo, ¿no? Encerrado, pues, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en mis planes, en mis proyectos, ¿no? Pero después también veo como el Señor me hace ver estos signos, para decir, despierta. Y esta situación, pues, también me ayuda, ¿no? Me llama a la conversión en primer lugar, porque muchas veces pienso, ¿y si ahora cae un misil y no estoy en comunión con los hermanos en el presbiterado, o con los hermanos de la comunidad, o con los familiares? ¿Qué pasa, no? Y veo pues que esta es también una palabra con la que el Señor también me está ayudando, ¿no? Me muestra también quién soy yo, me muestra mi debilidad, pero también muestra que este sermón de la montaña, que esta palabra de amar al enemigo, amar al prójimo, se puede cumplir, ¿no? Y me da esperanza. Y hubo también un acontecimiento, ¿no? Que, si os acordáis, cuando el Papa Francisco consagró al Sagrado Corazón de María Rusia y Ucrania, en ese momento había una columna de 60 kilómetros de longitud, pues de armamento, de tanques, de soldados, ¿no? Que venían, que estaban a escasos kilómetros de Kiev. Y 4 días posterior a esta consagración se dieron la vuelta. Y nadie supo por qué se han dado la vuelta. Y eso es lo que también muchas veces pues me ayuda, ¿no? También el ver que hay alguien, ¿no? Que está Dios, que es el Dios de la historia, que es el que lleva la historia, que el hombre planea, pero Dios dispone. Y por eso, bueno, también quería aprovechar pues y yo siempre lo he dicho, pues para hacer verdaderamente, para que pensemos en lo importante que es la transmisión de la fe a nuestros hijos, a los nietos. ¿Por qué? Porque esa transmisión de la fe que yo he recibido en la iglesia, en la comunidad, a través de mis padres, a través de mis catequistas, es lo que me ha ayudado, ¿no? Porque yo he experimentado no una fe teórica, no de decir, bueno, es que, no, sino una fe verdaderamente, ¿no? Que me podría haber venido, o me podrían haber dicho, niño, vente, y no. Y yo he visto también que eso me ha ayudado, ¿no? Y que el hecho de estar allí es también fruto de esta transmisión de la fe, pues que yo he recibido en la iglesia, ¿no? Una gracia. Y que tantas veces, si pensamos pues en los peligros de este mundo, en los ídolos, ¿no? Cuando nuestros hijos estén en situaciones complicadas, experimenten esa muerte, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a escapar? ¿Al sexo, al alcohol, a las drogas? O también pueden conocer a Jesucristo, ¿no? Como esta gente que venía, ¿no? Y que pedía, pues, prepararse los sacramentos. Venía a encontrarse con Jesucristo, a buscar una respuesta ante la muerte y a experimentar que la muerte está vencida, que existe la vida eterna. Y yo soy testigo de esto, ¿no? Y bueno, por eso pues, estoy agradecido al Señor por estar aquí. Y aunque a mí me resulta más difícil hablar aquí que en otras zonas donde no me conocen, ¿no? Estoy más nervioso de lo normal, pero bueno. Eso. Pero bueno, estoy contento. Gracias también pues, por darme la oportunidad de dar este testimonio. También doy gracias a la Iglesia y doy gracias pues, a mis padres, a mis catequistas,
a hermanos de comunidad, toda la gente, ¿no?, que reza por mí, que se encomienda. Y que, bueno, como yo siempre lo digo, tengo una comunidad de, no, ya no me acuerdo cuántos hermanos tengo, pero bueno, casi todos son matrimonios jóvenes, con una media de entre 5 y 6 hijos cada matrimonio. Y cuando me decían, los llamaba o me llamaban y me decían, oye, que nuestros niños rezan por nosotros, por vosotros. Digo, 90 niños rezando. Digo, la fuerza que tiene también la oración, ¿no? La fuerza también de cómo el Señor, pues, escucha, ¿no?